Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, planners? Otra semana, este nuevo programa. Estoy algo emocionado en este nuevo programa porque, ¿saben qué? Estamos entrando a hablar de temas sensibles para la organización. Sensibles porque ya tenemos que también pensar cómo controlar, cómo administrar riesgos y desde el proceso de planificación podamos hacer un match muy fuerte con esa persona que se encarga de cuidar los activos de la compañía, todo lo que tenga que ver con el control y flujo del dinero, y también ese know-how suma a ese proceso para que finalmente sea dentro de su esquema, ¿no? Integral, que podamos hablar de algo integral. Y esta semana tengo una gran invitada que ha hecho estas actividades y este control de gestión en esta parte de la organización muchos años, y particularmente con su estilo de liderazgo los ha llevado a otro nivel, tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Así que hoy la palabra es riesgo, control del riesgo, ese riesgo financiero, riesgo empresarial, y quiero enlazarlo con el SNOP porque también hace muy buen link y finalmente los resultados empiezan a aparecer para las organizaciones. Sin antes agradecer que ya somos 152 suscriptores en el canal, seguimos subiendo los views y gracias por ese apoyo, y vamos a seguir dando contenido y subiendo el nivel de los invitados como es esta semana. Así que quiero dar la cordial bienvenida a María Teresa Viteri. ¿Cómo estás, María Teresa? Hola, súper bien. Hoy día, gracias por invitarme porque hoy día nos toca hablar de dónde está la plata. Eso, qué bueno. Así es. ¿Dónde está el dinero? Mira, dando un poco el contexto del programa y que quiero desarrollar muy contigo el tema, ese tema del control de riesgo y el dinero, pero lo voy a enlazar, que tienes mucha experiencia, de cómo aporta ese proceso de planificación ya integrado y evaluando las capacidades productivas y toda la parte del suministro ya evaluado para ver si alcanzamos a vender lo que ventas se propone. Y finalmente entra al ciclo financiero, hacemos la evaluación y eso determina riesgos. Entonces, desde el enfoque financiero, quiero ahí, tú me digas, mira, este proceso aporta así, y cuando salen estos tipos de riesgo, debemos cuidar, tenga. Entonces, así vamos a darle el enfoque al programa. Estoy muy contento de contar contigo, sin antes agradecerte y también felicitarte por todo lo que estás logrando como profesional, y también sé que eres coach y también estás haciendo ahí actividades de coach con equipos, con gente, así que estoy muy emocionado, así que vamos a darle duro. Pero antes, como siempre, quiero presentarte a la audiencia, a los chicos que ven el programa. Es una audiencia educativa, también tenemos audiencia empresarial y ciertos planners que se están formando. Atención, ¿quién es María Teresa Viteri, chicos? Miren, María Teresa Viteri ha tenido una trayectoria muy interesante en varios tipos de industrias. Viene de Intaco, también ha pasado por Ecuador y La Llave en Perú. Después estuvo en el mundo del consumo masivo, en las bebidas, ahí trabajando duro en el consumo masivo. Tiene de formación administración y finanzas, tiene un MBA en el International Business y, como les decía, pues actualmente es coach. Tiene como hobby ir al cine, ir a la playa y también conversar mucho, ¿cierto? Quiero mandarle un saludo especial a Miguel Andrés y Luis Felipe, sus nenes. Vea, aquí está su mami. Vamos a aprender mucho de ella con todo lo que sabe y ha podido manejar durante toda esta trayectoria profesional y también personal. Así que quédense hasta el final, chicos. No se pierdan esta gran entrevista porque vamos a aprender también administración de riesgos. ¿Ok? Bien, María Teresa. Ahora sí, quiero entrar en contexto de lo que quiero darle forma al programa y quiero empezar por aquí. Planificación de ventas y operaciones. Nos enfocamos mucho en que poder decirle al mercado, señor mercado, puedo atender todo lo que nos demanda como oportunidades. Viene suministro, producción, abastecimiento, toda la parte de distribución y dice, podemos atender. Pero eso tiene un costo. Entonces, cogemos venta, costos y proyectamos un margen bruto para que así también tengamos visibilidad de cómo se mueve ese billete hacia adelante. Pero dentro de esas acciones vienen riesgos. Si esto funcionaría bien en la empresa, vamos a poner el escenario que una empresa funciona ya conectadita. ¿Cómo eso aporta a este tema de la planificación financiera, pero también al controlling de la empresa? Todos esos procesos de control del negocio y riesgos financieros.
¿Cómo beneficia eso? Yo creo que deberíamos dividirlo en dos para hacerlo de una forma sencilla. Va. Y podemos decir que nosotros debemos de considerar que los financieros somos tu partner que te va a ayudar a que logres que todo tu inventario está a tiempo para ser vendido, y de eso pues tú le vas a dar una calidad a tu cliente en tiempo y sobre todo en frecuencias esperadas. Sin embargo, conociendo el riesgo y la rentabilidad de nuestro negocio, sabemos cuánto nos cuesta a nosotros la plata invertirla dentro de nuestro negocio para poder tomar una decisión y decir, nosotros vamos a ser los mismos que vamos a fondear ese working capital que tanto hemos visto aquí en el SOP en programas anteriores, o será una fuente diferente a nosotros. Y desde otra perspectiva, eso es como si pudiéramos homologar las estrategias de marketing de push y pull. Estamos hablando, nosotros hemos dividido en dos partes, ¿no? Así lo dije yo. Entonces esta parte es cuando empujamos a que está listo el inventario. Ya lo vendiste, todo salió bien, tuvimos el working capital y tienes que cobrar ese inventario y tienes que pagarle a tus proveedores. ¿En qué te enfocarías? ¿Cómo sabrías que todo ese esfuerzo integral de la compañía dio resultado en armar todos los planes, en tener todos estos KPIs, en involucrar a todos los que involucraste desde los niveles más sencillos en el abastecimiento y el supply chain hasta nuestro CEO? ¿Cómo lo sabes? En el mundo real, una de los KPIs o de las actividades o buenas prácticas que dan resultado es poder medir la rentabilidad más allá de lo tradicional. Es poder medir, por ejemplo, por un canal de distribución. Si tú tienes supermercados, farmacias, tiendas, mídelo por el canal de distribución. Y finalmente, por clientes, si lo pudieras. Escoges quienes hacen tu 80-20 y lo mides. Para que tú, cuando ya te sientes a evaluar todo este proceso enriquecedor del SNOP, puedas decir salió bien o qué tenemos para mejorar. Porque la rentabilidad es lo que nos va a sostener. Y si lo medimos de forma tradicional, que tú ves, por ejemplo, ventas netas de agosto, costo de ventas de agosto, margen bruto de agosto, va a estar mezclado y vas a tener en un solo vistazo, en un solo pantallazo, muy ejecutivo, sí, pero vas a tener lo que te salió bien y lo que no debes de repetir, donde tú tienes tus grandes oportunidades y donde tienes la clave del éxito. Entonces, vale la pena tener tanto a tus recursos de todo este proceso como a tus herramientas que utilizas listas para que te puedan hacer estas mediciones financieras que son realmente útiles. Te hacen la diferencia. En mi experiencia, he podido analizar P&G por cliente quizás solo en dos empresas o en dos momentos. También cuando tienes crisis es cuando todo el mundo se pone creativo y comienza a pedirte más mediciones y más controles y más, y el porqué del porqué y el para qué. Entonces, si tú lo planificas o lo haces parte de este proceso de planificación, poder llegar al último puntito para poder evaluar, al último paso, digámoslo así, para poder evaluar si realmente todo salió acorde al plan o al budget, va a ser de otra forma. Porque a veces uno no se pone a pensar que vendiéndole a tal o cual cliente, donde realmente otros protagonistas del proceso te empujan o te piden o te obligan a veces inclusive que tienes que estar ahí, que tienes que estar en ese canal de servicio. Ok, sí, pero ¿con cuánto? ¿O cuánto es el riesgo que yo tengo que dedicar a ese canal de servicio? Porque ese canal de servicio a lo mejor está enfocado solamente a que estés en la percha y no a rentabilidad. Mientras
sí es verdad que mientras tú más arriesgues, más vas a tener rentabilidad. Pero tú y yo que hemos estado en consumo masivo, no siempre es así, porque el S&P nos demuestra ya en la realidad que las estrategias comerciales son diversas. Unas son justamente para la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestros negocios, pero otras son para posicionarnos, para reforzar la marca, para recordarles que estamos ahí, y no necesariamente la prioridad de esa estrategia es la rentabilidad. Sí. Y es ¿Sabes la que yo quiero? rentabilidad Adelante. Y es la rentabilidad la que te devuelve ese capital de trabajo, o de donde se genera ese capital de trabajo, que se vuelve invisible a los ojos de quien no lo genera, ¿no? Y solo para recordar a toda nuestra audiencia estudiantil, el capital de trabajo no es otra cosa que poder conocer y dominar siempre en la jornada diaria cómo están estructuradas nuestras cuentas por cobrar, nuestro inventario y nuestro pago a proveedores, o nuestras cuentas por pagar. ¿Y qué velocidad está teniendo eso para poder negociar? Cuando en la práctica también hemos visto que cuando las empresas pasan por crisis económicas y se demoran en los pagos, los costos suben automáticamente, porque los proveedores se tienen que proteger de alguna forma, y lo que hacen es decir, bueno, ese tiempo que tú te estás demorando en pagarme, yo tengo que trasladarlo de alguna forma, y eso se llama costo, y no aumentan las materias primas. Eso se ve muy frecuentemente, y a veces tú te cambias de una empresa a otra y ves que el mismo producto tiene diferentes costos, y tú le preguntas al proveedor, ¿por qué? Sí, pero es que tal o cual empresa me pagaba a 90 días. Si usted me paga en los siguientes 8 días, yo le hago un descuento de 4% por pronto pago, y tú vas a poder trasladar a tu margen bruto ese porcentaje de rentabilidad, digamos que automático, o que no tuviste que luchar para negociarlo, solamente porque tienes una posición. Entonces, con esos ejemplos que pudiéramos dividir, que el aporte o el manejo y el control del riesgo financiero, pudiéramos dividirlo en dos, para que inclusive hasta a tu equipo lo especialices antes de vender y desde la venta hasta que lo cobras, ¿no? Hasta la cobranza, para que se complementen los criterios, y tú como como CFO, o como el que lee y dirige y escucha al que necesita la plata ayer para pedir la materia prima, al que necesita importar, al que necesita que le saques la importación, al que a lo mejor es un partner tuyo, pero no comprende la velocidad del ciclo del efectivo, no comprende que producir cuesta, financieramente hablando, que no comprende que por qué le pagamos tarde a los proveedores a propósito, en vez de pagarle el jueves antes del feriado, le pagas el viernes después del feriado, y todos esos juegos financieros que en la práctica solo buscan la sostenibilidad financiera de la empresa. No importa el tamaño, ¿no? Siempre que mantengas los principios y los valores que la compañía ha tenido por tantos tiempos, generalmente. Muy bien. Mira, cátedra y conocimiento, chicos. Vea, completo el enfoque. Yo quiero ir conectando puntos importantes de lo que acabas de decir, para que así quede bien marcado el cómo. Primero, te ayuda a ver, ojo con eso, y a planificar esa parte de lo que va a llegar como dinero, pues, y también lo que vas a invertir, para que así tú preveas mucho términos de dinero, ventas, consumo, costo del producto, y tú bajo ese esquema ya con mucha visibilidad vas a tomar acciones desde la parte financiera, primero. Segundo, con la avalancha de información detallada que trae el proceso, y de acuerdo a la madurez del mismo proceso en la organización, va haciendo mucha apertura que le da información valiosa y pueda capturar esas oportunidades en ciertos detalles o en ciertos canales, como por ejemplo dice, sacar un PIG o un margen bruto por un canal de ventas o por un cliente, SKU cliente. Todo eso que aporta el S&OP a la organización ayuda mucho a este
rol financiero e identificar las oportunidades. Y tercero, que me pareció súper bueno y que es más, metodológicamente por técnica te dice que debes medir el working capital muy enfocado en el tema del inventario y también la velocidad del dinero, ¿no? Acá el licor se llama cash to cash, que es decir, qué tan rápido tú conviertes $1 en ganancia. Entonces, miren, ahí está, completo. Conectemos esos 3 puntos para que así pueda también ser parte de la estrategia. ¿Y quién dice, no? Sobre el diseño de cómo estés llevando actualmente tu proceso en la organización, lo lleves así, como dice Maite. Ahí aprovecha, genera controles, prevé mucho para que ese riesgo baje. Bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, Maite, una de las cosas que es muy fuerte en el proceso y que a veces también cuesta a las compañías, ¿sí? Y digo que cuesta porque este rol que se llama planeador de demanda, o vamos a verlo como proceso ya, planificación de demanda, uno de los retos que tiene es poder llegar a la colaboración con el gerente comercial, con el responsable de ventas, para que ese volumen comercial le sume un plus, ¿no? Forecast colaborativo, y que finalmente esa colaboración de volumen termine siendo una ejecución de ventas muy pegada al plan. En otras palabras, ser asertivo con el forecast. Vámonos a ir a un caso donde una empresa hace bien ese proceso y finalmente lo que dice que va a vender por SKU le pegue una precisión alta. No voy a decir números porque a veces eso también causa ahí controversias, que es imposible, pero se puede. Pero que tenga una precisión alta y finalmente lo que te dijeron hace 2 meses viene cumpliéndose de manera ordenada y asertiva. Si eso sucede en una organización, ese beneficio que trae el S&OP, ¿cómo aporta a esta parte de la gestión financiera y a todos estos procesos de control que dices? Si ventas dice, vendo 100 y le pega 100, y no solamente total, sino también en los ítems del portafolio. ¿Cómo eso beneficia a los controles financieros? Bueno, como lo has visto también en los programas anteriores, esa puntualidad que tiene el equipo de ventas logró un manejo del inventario sumamente eficiente. Es famoso el caso de o la metodología del inventario de Walmart, ¿no verdad? Sí, Con un sistema o un apoyo tecnológico muy importante atrás de esa planificación. Entonces, ¿qué pasa si todo eso salió bien y esa puntualidad salió bien? No tienes stockouts. Pudiste servir a tu mercado de la manera que lo planificaste. Tus rutas fueron al volumen que te genera productividad y no tuviste fletes falsos. Correcto. Tus devoluciones y tus descuentos también pudieron estar controlados, porque como tenías el inventario adecuado, mira, desde la parte financiera, como es importantísimo, no tenías que quemar el precio para que te lo compren, porque no tenías un inventario adicional por haber planificado mal. Entonces, si tú tenías el inventario adecuado, que te va a responder el mercado, que tiene la capacidad de pagártelo, con el que vas a crecer en participación de mercado también, es decir, que le estás robando algo a tu competencia directa, eres el protagonista más querido de lo financiero. Correcto. El inventario no te generó costos adicionales. No tuviste que dar descuentos, pague 5 y lleve 2,000, porque no tenías ese exceso en el inventario. No tuviste que la merma o el desperdicio no fue incontrolado desde la perspectiva que tuviste que conseguir la plata para producirlo y nunca lo vendiste. En algún momento caduca, en algún momento lo tienes que donar, regalar o poner 2x1 para que te lleven. Entonces, siempre esa puntualidad que se genera desde la colaboración, de que todos trabajemos en equipo, entendiendo la información que se requiere para poder completar cada proceso, te va a generar una rentabilidad asegurada. Y además, en lo que tiene que ver por flujo de caja o la liquidez de la compañía que maneja, tú vas a poder haber invertido el capital suficiente, no más que eso, para que
tus clientes logren pagarte en el tiempo apropiado para que tú le tengas ese capital que le vas a cancelar a tus proveedores. Y adicional te queda plata en la cuenta, porque te generaste una rentabilidad. Muy bien. Es como cuando tú vas al médico, al doctor, para chequearte, ¿no? Por control. No porque tienes el dolor intenso que sientes que te van a operar ahorita. Tú vas relajado, escuchas lo que te dice, te manda exámenes, ven lo que te está pasando y finalmente te dice, ya no se preocupe, regrese aquí 1 año que no pasa nada. En cambio, si tú vas con un dolor intenso que sientes que ya te van a meter a terapia intensiva, tú no escuchas y actúas, compras mal la receta, pagas de más, te dijeron compre 10 pastillas, compraste 20 pastillas, ya no sabes qué hacer con eso. Haces una serie de procesos innecesarios por el apuro, por la mala planificación, por la falta de dinero, porque pusiste los recursos en desorden o pusiste más recursos donde no necesitabas ese exceso y te está faltando, por ejemplo, para la venta la producción del inventario que se va a vender la última semana del mes, por ejemplo. Entonces, cuando te sucede lo que tú me proponías en el caso de que todo sale bien, tu siguiente planificación ya comienza bien. Inclusive es un efecto dominó. Perfecto. Sí, mira, yo quiero ahí reforzar porque finalmente es un esfuerzo de planificación y un reto que tiene este ejecutivo que se llama, vamos a llamarle el gerente de planear la demanda con el equipo comercial. Debe esforzarse mucho por conseguir esa colaboración, pero también cuidar la precisión. Y eso, aunque suena muy bien y lo corroboramos con Maite, sobre los efectos positivos que puede mejorar 3 puntos porcentuales en precisión, ¿sí? Son bastante considerables en la planificación financiera y sobre todo en los resultados con el flujo del dinero. Entonces, si es positivo, debería la compañía o este proceso pues darle mucho más tiempo, enfoque y también importancia para que si yo soy cada vez mejor en el plan de ventas, finalmente termina siendo siempre positivo en la planificación financiera. 1. 2. Es cierto que a veces es complicado porque hay productos estacionales que es complicado aplicarle un método estadístico, pero ahí también quiero ser enfático porque no solamente es estadística. El proceso tiene una parte estadística, pero muy importante, y creo que es el más importante, que comercial participe y genere la colaboración. Y eso es lo que realmente aporta como proceso a la organización y sacamos los rendimientos, como nos cuenta Maite, que están muy, muy buenos. Buenísimo. Maite, ahora, hemos hablado ya de algunas cosas, me gusta mucho, bastante valor estamos dando a la organización. Pero tú como Maite, como profesional ya con experiencia en este tema, ¿cuál ha sido ese hito que ha marcado en ti como profesional y como persona y que te abolcó a poder seguir desarrollando estos temas de control financiero, gente, equipos, resultados? ¿Qué marcó para que tú tomes esa ruta y finalmente conectes con lo que necesitas y te sientes bien haciendo gestión? En una empresa de consumo masivo, por estructura y por presupuestos necesitaban que el área financiera maneje directamente las compras. Ok. Entonces, ese es mi hito. En el momento que por primera vez en mi vida me tocó desde cero, pero con una visión financiera, porque no me puedo quitar esa camiseta, identificar qué riesgos tenía desde la perspectiva de abastecimiento, qué riesgos eran los principales para poderlos atacar y cómo lo iba a hacer. Siempre en toda compañía, por más perfecta que sea, te van a decir, uy, esto no se puede, esto no hemos hecho, es que así se hace siempre, uy, esto ya hemos intentado, es que no hay plata, el proveedor pide pago de contado.
pero solamente digamos que la convicción del resultado, la convicción de que tú puedes trazar una ruta diferente de hacer las cosas, te puede llevar a otros recursos o a otra forma de hacerlo, digámoslo así. Entonces, siempre recuerdo o siempre resalto que mi hito trascendental fue haber manejado el equipo de compras en una empresa de consumo masivo. Y entiendes, digamos que en mi vida profesional tuve esa oportunidad de poderme poner del otro lado. Qué bacán. Porque compras es donde comienza todo y finanzas es donde termina todo. Como juez y parte más o menos, pero ¿cómo lo administraste? ¿Cómo lo llevaste a esa conexión? ¿Cómo yo le decía a compras no hay plata? Claro, tú mismo, Maite, no hay plata. Tú decías. Qué bueno. Decía, no hay. Es que yo decía, no puede haber, no para comprar. Pero, por ejemplo, esos manejos de los pagos de contados, de los prontos pagos, cambian de perspectiva cuando involucras a finanzas con compras, porque precio no es lo único que existe como criterio de negociación. Contratos a largo plazo, entregas parciales, el manejo del inventario, las bodegas compartidas, quién pone el camión, por decirlo de una forma cómica, quién pone la estiba, a qué horas, en qué frecuencia, qué días, manejar las negociaciones de abastecimientos con un enfoque financiero, pero teniendo al equipo de operaciones o de producción como cliente principal, ayuda muchísimo. En este caso ya la estrategia comercial y de mercadeo ya era muy sólida. Muy sólida y los SKUs tenían mucho tiempo en el mercado, marcas realmente posicionadas. Y después de ese manejo, la siguiente prioridad fue darle un esquema más de protagonismo al área de costos. Y contabilidad de costos comenzó a participar y comenzó, que también era mío, que también era parte de mi equipo, comenzó a participar y dijo, oigan, tengo alguna información que les va a hacer cambiar de opinión en ciertas cosas. Y no es que sea una historia triste, pero es increíble poder contar cómo desde este mundo financiero, de costos, contable, que a veces siempre resulta tener la etiqueta del malo, cómo poder sugerir que no nos convenía producir ciertos productos, ¿sabes? Porque los productos no estaban saliendo en el mercado con la misma aceptación que antes, o quizás necesitaban una inversión importante del mercadeo para que puedan ser comercializados con rentabilidad, que no estaba dispuesta la compañía a invertir en ese momento. No era el momento porque estaba invirtiendo en activos fijos. Sin embargo, no eran de los SKUs más vendidos, obviamente, pero que sí su merma, sus devoluciones, te chupaban rentabilidad, para que se entienda, digámoslo así. Es como tener un subsidio. ¿Tú has visto que en política ecuatoriana todo el mundo reclama el subsidio del diésel, no? Sí, ok. Entonces, hay otros que son más rentables o que le están dando plata para que existan los subsidios, ¿no? Subsidios van a existir en todas partes. Entonces, este hito buscó que se pueda poner sobre la mesa de una forma clara que no estábamos dispuestos a estos subsidios. Y habían SKU subsidiados que perdían plata realmente. Sí. Entonces, fue el área financiera con todo este entendimiento integral prácticamente, donde pudimos decir, les recomendamos que estos SKUs no se sigan vendiendo y por lo tanto no se sigan produciendo. Y fue sumamente enriquecedor. Conversaciones valientes, conversaciones durísimas. Tuvimos que buscar la forma de decirlo, obviamente, cuándo decirlo, a quién decirlo en cascada, pues también, ¿no? Primero a los más afectados, después hasta que ya llegamos al número 1, y así ir colaborando para que también se vea el valor en toda esta información.
Y una de las cosas que siempre nos pasa a los financieros, y por eso lo explico con tanto detalle, es porque después ya no te invitan pues a las reuniones. Claro. ¿Para qué la vamos a invitar si va a decir no produzca, no venda, no haga, no hay plata, no hay plata? Entonces, también no, esa no es la idea del financiero. Tiene que tener la responsabilidad completa de poder entender toditito el negocio, con todas sus restricciones, obstáculos y necesidades de recursos para poder sugerir y recomendar, ¿no? Muy bien. Qué gran experiencia. ¿Sabes qué? Debe tener la compañía ese pilar de colaboración y de apertura a hacer estas discusiones fuertes, como tú lo dices, para llegar a una conclusión de ese nivel. Me gusta mucho cómo lo llevaste porque teóricamente las organizaciones dicen, oye, es ilógico que tengas un producto que no genere rentabilidad, sácalo del portafolio. Eso suena lógico, pero llévalo a la implementación. Ese es otro dato, porque finalmente ese SKU existe en el portafolio por alguna razón, respaldado por estrategia de marca. Y como tú le dices al de ventas, saca este portafolio y entre comillas dice, financiero me va a decir que saque. O sea, ¿qué? Pero si lo conseguiste es porque mapeaste todo el proceso y lo expusiste bien y finalmente terminó siendo una ganancia. Gol, muchas felicidades. Eso deben hacer muchas compañías. Miren, pues esta experiencia suma. Maite, qué gran valor de entrevista, de conversación, mucho valor a los chicos de cómo debería ser este tema del enfoque financiero. SNOP sigue conectando y yo siempre he confiado que esto en el tiempo, hablando ya al mercado local, va a seguir fortaleciéndose en las empresas y este tipo de información es el que le va a cortar el camino para implementar. ¿Sí? No es algo inalcanzable, se puede, pero el primer pilar es colaboración entre los equipos y escuchar, mucha empatía entre los líderes sobre todo. Mándale un mensaje final a todas nuestras audiencias y a quien nos conoce seguramente que van a ver este video antes de cerrarme. Sin antes agradecerte muchísimo por este tiempo y todo lo que nos has dicho que nos suma mucho. Suma mucho a los profesionales y a los planners que ven semana a semana el programa. Que siempre, en cada reunión, en cada reunión de trabajo, en cada conversación, mantengan su esencia. Mantengan su esencia respetando muchísimo el profesionalismo de cada uno de los miembros con los que estás trabajando. Siempre vamos a aprender de cada uno de los que estamos reunidos, de los que estamos participando, del que no llega a la reunión porque no es protagonista, pero que te preparó todo el Excel, todo el PowerPoint, y que siempre crean en el trabajo en equipo. No hay empresa exitosa que no trabaje en equipo. Se leen los reportes, ahora que está de moda el Power BI, que todo sube automáticamente, baja, y que parece que los robots lo pudieran todo. No existe si no lo interpretamos, no existe el trabajo en equipo, si no ves, sientes la pasión de la gente por el resultado. Y estar dispuestos a decir no sé y a decir vuélvemelo a explicar. Excelente. Grandes palabras. Gracias, Maite. Gracias otra vez. Te dejo un fuerte abrazo. Disfruta la familia. Sigue adelante y otra vez felicidades por todo lo que estás haciendo. Yo te sigo en redes sociales. Felicito mucho. Un abrazo. Que estés bien. Gracias, Ricardo. Que nos volvamos a ver pronto. Seguro. Bye.